Listo. Ahí antes de empezar, Gina, ahí llenaste la encuesta. Bueno, ahora te llamo por teléfono. Bueno, ok, listo. Presencial o virtual. Ok, listo. No es para apuntarte aquí en una listica que tengo para saber quién es del uno, quién es del otro, porque a mí me dicen, no, ya estoy llenado en la encuesta, pero no me dicen qué escogió cada uno. Bueno, registro de pasajeros. Este módulo es bastante interesante, ya aquí nos estamos yendo hacia la parte más personal de esa base de datos que nosotros manejamos como agente de viajes o en una oficina cualquiera. Cuando hablamos del registro de pasajeros, no estamos hablando simplemente de cómo hacer una reserva, qué datos se involucran. Este es un módulo bastante importante porque más de lo que yo hablo es la información que usted tiene que leer y el glosario que se tiene que aprender. Ya les muestro el glosario. El glosario es sobre migración. ¿Por qué es importante más que todo de aprender los procedimientos, saber cuáles son los conceptos y qué tengo que tener en cuenta al momento de hacer el registro de pasajeros? ¿Por qué? Porque un registro de pasajeros es básico en todos lados, así sea para que usted haga una factura de una venta en un almacén o de un hotel, un restaurante, es lo mismo. Número de nombre de la persona, número de documento. Cuando nosotros hacemos registros de pasajeros o de clientes, estamos jugando con una información bastante sencilla y delicada, que son sus números de identificación personal. Si estamos en Estados Unidos, ellos no usan cédula, pero sí el número de tarjeta de seguridad social o su DNI en Europa, que es el número único de identificación. Estamos hablando también de información bastante sensible. ¿Qué está pasando al respecto? Tenemos que tener en cuenta antes de que empiece a hablarle de la parte de inmigración, de que la tecnología y el mundo actual en el que nos estamos desenvolviendo hace que nosotros tengamos que tener y ser muy cuidadosos con la información de nuestros clientes. Nosotros tenemos que tener protegidas nuestras bases de datos. No solo como les mencionaba antes de que hay que ser celosos porque nuestros compañeros de pronto quieran cogernos a nuestros clientes o porque de pronto hay información confidencial, sino que cuando esa información llega a manos no deseadas o a personas inescrupulosas, esa información se puede perder y podemos de pronto hacer que a nuestros clientes los estafen o que nos estafen a nosotros o que con solamente el número de cédula y el número de expedición de la cédula se puedan crear desfalcos. Entonces es importante nosotros cuidar esa información, cuidar la información de nuestros clientes y saber hacer los registros. Los registros es lo más sencillo. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta y lo que hay que considerar siempre en los registros? La parte de migración. Porque cuando yo registro un pasajero, dependiendo del país, dependiendo del lugar en el que lo voy a registrar, yo tengo que tener unos requisitos o me van a pedir una información. ¿Cuáles son esos? Bueno, aquí los vamos a tener en cuenta. Primero, esa parte del glosario de migración. ¿Qué tenemos que saber aquí? Vamos a ponerlo más pequeño. ¿Qué tenemos que saber sobre migración? Que primero la parte de migración cobija a nivel internacional los derechos de los seres humanos. Todos los seres humanos tenemos derechos y deberes que independientemente del país en el que estemos o de la procedencia del país, que sea la persona, no importa su procedencia, hay unos derechos internacionales que nos cobijan a todos. ¿Ya? Entonces, de acuerdo también a cada país y en la procedencia, hay países que no dejan entrar a un número determinado de personas, ya sea porque esas personas en su país de procedencia cometieron delitos, no cumplen de pronto con los requisitos de entrada a un país, de pronto por cuestiones de violencia o la parte política en los países, estas personas no tienen permiso para circular
libremente por X país. Entonces, ¿qué se pide normalmente? Una visa para ese tipo de migrantes. Normalmente, ¿cuál es el documento que más se usa para pasar de un país a otro? Es el pasaporte. Y el pasaporte a veces pesa más que una cédula, porque la cédula, por ejemplo, la cédula de ciudadanía en Colombia solo la usamos aquí en Colombia, pero es válida solo en Colombia. Nosotros la podemos portar de pronto en otros países que nos identifica como ciudadanos colombianos, pero el que va a pesar, el que va a valer, va a ser el pasaporte nacional como colombiano. ¿Ya? Entonces, cuando nosotros empezamos a desglobar este glosario sobre inmigración, empezamos a aprender conceptos, por ejemplo, de conceptos de migración que nos permiten saber cómo hacer registros o qué tener en cuenta los momentos de los registros. Por ejemplo, acuerdos de readmisión, que son procedimientos para devolver a su estado de origen a aquellas personas que tienen situaciones irregulares en otros países. O sea, les estoy dando un ejemplo, no es que es textual, les estoy dando palabras: amnistía, amparo, personas apátridas, apelación, asilo diplomático, turista, audiencia. Entonces, es importante, más de lo que yo hable aquí, es importante que usted lea esta vez el material y lo desglose, porque esos conceptos son importantes. A ustedes le van a llegar personas de dudosa procedencia que te van a pedir un viaje, un tour, y esos tours o viajes están camuflados. Ellos te pueden pagar hasta tiquetes de ida y vuelta, y tú chévere porque estás haciendo te estás ganando tu comisión, estás ganando tu trabajo, pero cuando empiezas a llenar los datos y le empiezas a pedir los papeles que de pronto esa persona va a necesitar en tal país, vas a notar que van a haber inconsistencias. Entonces tú también tienes que saber a qué te vas a enfrentar. ¿Cómo lo sabes? Lo sabes aprendiéndote los conceptos adecuados de migración, porque cuando la información es falsa, cuando la información se pierde y no es verdad, yo siempre hablo como del lado más trágico, porque es como lo que más hay que tener en cuenta en este tipo de casos, sobre todo en este módulo. Siempre empiezo con esa temática, porque lo que más hay que tener en cuenta en ese aspecto, cuando la información no coincide o que tú eres el facilitador del tour o de los viajes, tú estás cometiendo un delito de pronto sin darte cuenta. Y así tú lo hayas hecho sin culpa, sin dolo, si lo hayas hecho sin darte cuenta, por decirlo así, estás incurriendo en un delito y eso se paga con cárcel, ¿ya? Entonces puede pasar que te dañes tu historial, tus antecedentes judiciales por un error de ignorancia. Entonces siempre se los especifico a ustedes, muchachos, porque aquí en este aspecto en los registros se maneja información delicada de nuestros clientes. Ya se maneja tarjetas de crédito, se manejan cédulas, se manejan números de pasaporte, y ustedes saben que con un número de esos que se pierda uno puede abrir, hacer un negocio, comprar una casa, comprar un carro, puedes sacar un plan de teléfono, puedes hacer compras por internet, etcétera, etcétera. Y ustedes saben que los delitos tecnológicos están a la orden del día. Entonces, es para tenerlo en cuenta. Cuando hablamos de los registros, cuando hablamos de los registros de los nombres de los pasajeros, tenemos que entender, si ya nos vamos a ir hacia el aspecto de las aerolíneas, que ese registro único de pasajero es una base de datos que se tiene en los sistemas de aeropuertos, ya, y que esas reservas normalmente se hacen por medio de internet, en una computadora, en el cual se va a manejar lo que es el itinerario del pasajero y los conceptos de información. ¿Qué viene siendo un PNR, que es un registro único de pasajeros? Normalmente, a diferencia de acá en América, en Europa, hay bases de datos que cuando la persona va a viajar, sobre todo si tú eres, no importa el país, cuando vas a viajar a Europa, tú quedas registrado en esas bases de datos, y esas bases de datos van directamente al gobierno. ¿Qué hacen ellos? Revisarte los antecedentes, y de ahí se mira si tú estás apto o no para entrar al país.
Eso no te lo van a decir antes de viajar. Eso tú lo vas a encontrar cuando llegues a X o Y país y estés haciendo el proceso por migración. Entonces, ¿qué hacer y qué tener en cuenta cuando tenemos el registro? Mirar que primero que todo la persona tenga los papeles al día, no solo la cédula. Independientemente si el país es aquí mismo al lado, el hecho de que la persona vaya a salir del país tiene que tener un pasaporte. Entonces usted busca también cuál es el concepto de pasaporte, si no se lo sabe. Ahora, dependiendo del país, hay países que piden visa. Entonces nosotros tenemos que saber también cuáles son los motivos del viaje de la persona y qué visas son las que se van a trabajar y se van a ofrecer. A veces la persona y normalmente el cliente que a ti te llega normalmente no tiene los papeles al día y tú tienes que asesorarlo al respecto. Entonces uno también tiene que saber cómo asesorarlo porque no solo es la visa de entrada al país, hay visas de trabajo, visas temporales, visa de circulación, visa de tránsito, visado de permanencia, visado de residencia. Entonces, uno también tiene que especificar y saber asesorar a la persona en el sentido, porque si usted no mete los papeles de forma adecuada, a la persona automáticamente le pueden negar la visa. ¿Ya? Entonces, hay que tener el conocimiento también, no es como les dije, hay que leer. Entonces, cuando hablamos del registro único de pasajeros, hay unos códigos, que es lo que vamos a ver la próxima semana, que unifican la información a nivel internacional. Esos códigos, ¿cómo se unifican con la información del pasajero? Se unifican de tal manera que permiten en cualquier lugar del mundo saber los nombres de los aeropuertos, saber los destinos a los que va la persona o la procedencia de la que viene. Se usa también en el transporte de los equipajes, ¿cómo se llama eso? Los envíos de carga, no sé cuál es la palabra, la carga, ¿cuál sería la palabra? Ahí me bloqueé. Los envíos de carga, o sea, no estoy hablando de maletas, sino de esas cargas grandes, los containers. Todos estos códigos que unifican la información permiten que no importa el idioma, tengan el mismo significado. Entonces, ¿cómo se hace eso? Desglosando el glosario. Entonces, es importante. Acá voy a estar redundante con la información, pero es lo que hay que tener en cuenta. Estos códigos también en que entran en la forma en que se hacen los registros para los hoteles, cómo se comunican los hoteles con las aerolíneas y cambia un poquito, por decirlo así, en cómo se comunica la parte de gastronomía hacia los hoteles. Normalmente aquí vamos a trabajar más que todo con las aerolíneas porque en los aeropuertos es que nos vamos a encontrar con las oficinas de inmigración. Entonces, base de la asesoría que también nosotros tenemos que tener en cuenta con los clientes al momento de hacer los registros, porque todo eso sale en un sistema. Acá en Colombia también se implementa, no como en Europa, porque la información acá en Colombia por el derecho a la protección de los datos del consumidor, los datos no pasan directamente al gobierno, pero sí a ciertas entidades, sobre todo cuando se trabaja con la Interpol, el DAS, se hacen unas alarmas, pero no es que la información vaya directamente o que ya se tenga registro de antecedentes acá en Colombia de las personas que llegan. Entonces, ¿qué pasa y por qué se trabaja más que todo con las aerolíneas y tener en cuenta estos códigos? Porque cuando tú viajas de manera internacional, ahora les explico cuáles son los protocolos acá a nivel nacional. Cuando tú viajas de manera internacional, usted compra su tiquete y hace su registro. A la aerolínea no le interesa si tú tienes el pasaporte o la visa. Los pasaportes se vencen, las visas también se vencen. Entonces, tú puedes haber comprado tu tiquete. Y no sé si ustedes han conocido los casos de personas que han viajado y el mismo día, o sea, llegaron a ese país X o, por ejemplo, llegaron a Estados Unidos y ese mismo día los devolvieron. ¿Por qué? Porque no lograron pasar inmigración, porque la persona cuando estuvo allá fue que se dio cuenta que tenía la visa vencida y automáticamente lo deportaron. O se dio cuenta ya de que tenía el pasaporte vencido, automáticamente lo devolvieron. Ya.
hay que tener conocimiento que también debido a las condiciones políticas y económicas que tienen ciertos países, muchas personas tienen, por ejemplo, en Venezuela el pasaporte vencido y no importa porque aún así pueden trasladarse internacionalmente con el pasaporte vencido porque ya usted tiene el conocimiento de que ese país está en esa situación y se le ha dado esa amnistía a las personas de que pueden viajar en esa condición con el pasaporte vencido. Entonces, conociendo los pasos, los protocolos de inmigración, usted puede asesorar a su cliente. La persona llega, llegó al avión, recogió su equipaje y tiene que pasar por inmigración. En cada país, esa entrada al país por inmigración, hay una persona, hay unos casilleros, una persona que te va a entrevistar, va a revisar tus papeles, te va a preguntar qué viniste a hacer, cuánto dinero traes, de la procedencia de ese dinero, en qué lo piensas gastar. No es que específicamente tú dices, no, me voy a gastar $5,000 en el hotel y me voy a gastar 3,000 en pasaje y 2,000 en rumba. No, hay un estigmatizado. ¿Por qué? Porque hay que tratar de ver de que ese dinero no venga de cosas ilegales. También se hace un registro también y conteo, un inventario de lo que es tu equipaje, dependiendo si traes mercancía. Entonces, todos esos aspectos hay que tenerlos en cuenta al momento también de nosotros hacer los registros, porque en el registro tú tienes que inventariar todo eso, tienes que preguntarle a la persona qué va a llevar, si va a viajar por trabajo, cuáles son las condiciones del negocio, dónde se quiere hospedar, si la persona ya lo van a recibir o se va a quedar en un hotel o si va a llegar a una empresa o si la empresa lo invitó, porque cuando es por cuestiones de trabajo, no es porque yo me voy por trabajo, no. Normalmente cuando son visados de trabajo o se entra por trabajo a otro país que no te pide visa, tú recibes una invitación de parte de esa empresa donde dice que tú vas a laborar por tanto tiempo. Y entonces la visa o el permiso de permanencia en ese país va a ser por el tiempo programado de trabajo que vas a durar en esos países. Entonces, quiero que vean la relevancia de todos estos aspectos a tener en cuenta. ¿Qué más tenemos acá para mostrar? ¿Qué más se tiene en cuenta al momento de hacer los registros? Cuando hacemos los registros, normalmente la información que siempre nos van a pedir va a ser la información básica que cualquier entidad va a manejar. Información básica que nosotros también vamos a tener en nuestra base de datos y que de pronto va a ser más fácil al llenarla, ya sea que el cliente esté presencial o esté de forma virtual. Cuando hablamos del registro de pasajeros, tenemos que tener en cuenta que hay unas cláusulas de confidencialidad, como les había dicho antes, donde se especifica la procedencia de cada una de las informaciones que usted está brindando. Entonces, espérense un momentito. Listo. Entonces, cuando nosotros miramos esas cláusulas de confidencialidad, tenemos en cuenta también, déjenme dejar compartir pantalla para mostrarles acá algo, se me abre todo aquí. Nosotros tenemos que tener en cuenta también la procedencia de cada una de las informaciones que nos están brindando. Espérense un momentico y ya les muestro acá. Estoy abriendo. Bueno, aquí lo abrí. ¿Dónde está ahora la clase? Acá. Entonces, ¿qué se tiene en cuenta vamos a presentar toda la pantalla? Ok.
¿Qué se tiene en cuenta con los registros y los nombres de los pasajeros? Bueno, en esta página que está aquí, que es de ETIAS, trata sobre las visas y de información sobre todo de la parte de Europa. Acá uno consigue también la información de qué nos están qué nos piden en cada país de acuerdo a la actualización que ellos manejan. ¿Por qué? Porque hay países que de pronto hacen una amnistía y te dicen, bueno, por este año no se les va a pedir visa a los colombianos, por decirlo así, por 6 meses. ¿Ya? Entonces, las personas tienen la oportunidad de visitar ese país sin necesidad de visa, como antes se hacía, pero ya cuando cambió el año 2022, el 1 de enero, la persona que vaya a viajar para esa fecha tiene que tener su visa ya reglamentada. Entonces, normalmente esta cantidad o todos estos protocolos en el registro de pasajeros, ¿por qué se hace o qué se tiene en cuenta? Entonces, aquí lo vemos. Entonces, por ejemplo, este es en la parte sobre todo de Europa, registros de nombres y la prevención de delito. ¿Por qué se implementa el registro de nombre de los pasajeros? Porque de ahí se recolecta información. Entonces, ¿para qué sirve recolectar esa información y en qué se usa? Se usa para evitar el tráfico de drogas, la trata de personas, el tráfico de armas, los crímenes cibernéticos, la explotación sexual de niños, la sustracción de menores y el robo de identidad. Señor, ¿por qué eso tan trágico? ¿Por qué tenerlo nosotros en cuenta? Miren, toda esta información, sobre todo en Europa, como les dije, queda registrada y pasa a los gobiernos. Porque estos delitos son más fácil controlarlos, por eso ellos manejan también unas estructuras judiciales mucho mejor que las que tenemos nosotros. Entonces, ¿qué pasa? Por medio de esa base de datos, por ejemplo, usted pone aquí hay una persona desaparecida, es, por decirlo así, más fácil ubicarlas allá. Entonces, estos registros son importantes y se sacan de la información que usted suministra o suministra a la persona que está haciendo los registros de pasajeros. Normalmente, ETIA se implementa con los objetivos comunes de la prevención, detectar, investigar y prevenir los delitos. Es muy interesante sobre todo y cómo vemos la práctica en esta parte de los registros de pasajeros y los invito a ustedes a ver en televisión en lo que es Nat Geo, si no estoy mal, lo que es alerta aeropuerto. Ahí específicamente te muestran cómo se trabaja ese proceso de migración y cómo de pronto personas en esa rama judicial están preparadas para que psicológicamente detectar a esas personas que de pronto también están incurriendo en un delito, porque las personas que viajan, aquí no les hablo de las personas que lo hacen bien, porque las personas que lo hacen bien hacen su registro de pasajeros, pasan inmigración y listo, no duran ni los 20 minutos, tanto, bueno, depende si está la fila larga, pero no en base, estoy hablando más que todo de los problemas que se pueden incurrir porque es con lo que más nos topamos y en lo que más tenemos que trabajar. Si está todo bien, no va a haber problema y todo va a pasar común y corriente, pero cuando nosotros sabemos qué delito se puede incurrir por omisión, por ignorancia, mejor podemos estar preparados y evitarle una mala experiencia a ese cliente que pagó por esa asesoría. Porque, ojo, una cosa es el servicio que tú le estás prestando. Una cosa es el servicio que tú le estás prestando a tu cliente, de la compra, la venta de los tiquetes, y otra cosa y otro costo es el servicio de asesoría y el de pronto de la tramitología que tú estás haciendo. Entonces, peor es que esa persona te pagó para que le hicieras los trámites y tú por tus errores le haya generado una mala experiencia a esa persona donde allá estuvo detenida o en ese país estuvo deportado, porque eso pasa y es bastante común, más de lo que nosotros también vemos. Entonces, quiero que tengan en cuenta esos aspectos. ¿Qué más vemos aquí? Este, ¿Qué tipo de información normalmente tienen los registros únicos de pasajeros? Aparte de la información básica que manejamos en la base de datos, donde el nombre, el número de identificación, aquí ya hay otros aspectos que se relacionan también ya con las aerolíneas. ¿En qué aerolínea va a viajar la persona? ¿En qué tipo de avión viajó? ¿Dónde está el grupo acá? Que se me pierde la clase. El tipo de avión,
la ubicación en la que estuvo sentada la persona en el avión, si viajó sola, viajó acompañada, entonces aquí me especifica en la página. Si viaja por turismo, negocio o si está de transporte o de tránsito, ¿qué trae esa información? El nombre, la información de contacto, el idioma que habla la persona, su itinerario de viajes, incluye los vuelos, el asiento, las conexiones, las solicitudes de comida, el hospedaje, también los hoteles, fechas de viajes, agencia de viajes con la que está trabajando, ya sea la del lugar de procedencia y la de destino. Tiene que tener la información, número de asiento, la información de sus tiquetes, los datos de cómo pagó, si con tarjeta, crédito o débito, la información de su equipaje de mano, el equipaje de carga, los detalles del pasaporte, que el pasaporte viene teniendo la información anticipada de ese pasajero que es proveniente del país. Una persona, por ejemplo, acá en Colombia, una persona que ya haya cometido un delito judicial, este, se le niega la tramitología del pasaporte. Por eso yo le hago mucho énfasis a ustedes estudiantes que no se dañen sus antecedentes judiciales porque eso te impide obtener beneficios del gobierno y te impide la salida del país. Entonces, por eso muchos sacan sus pasaportes falsos porque saben que tienen unos antecedentes que no les va a permitir legalmente sacar un pasaporte. Entonces, están los detalles del pasaporte, la edad, el género, la nacionalidad y el país de destino. Ya. ¿Por qué toda esta información? Porque esta información se corrobora para que también en caso de un accidente, de algo por terrorismo, de X, que el avión se cayó o de que un siniestro o un atentado en la XY ciudad, la información también relevante para las respectivas investigaciones. Miren cómo una cosa tan pequeña se va a una todavía más grande. Y ese seguimiento no solo se hace de pronto también cuando la persona comete un delito, se le hace seguimiento para ver de pronto si traficaba con drogas, cuál era su lugar de destino. Muchas veces esa información es falsa, pero siempre hay un enlace o hay una forma de contacto para saber hacia dónde la persona llevaba ese tipo de carga. Entonces, quiero que lean, quiero que tengan pendiente toda esta información. Ya voy, ya en 10 minutos. Entonces, para esto también, según el Consejo Europeo y a nivel internacional, existe una reglamentación del uso de los datos, ya. Entonces, que permite compartirlos. En América se hace de cierta forma, pero ya a nivel internacional en Europa se hace más que todo para evitar la delincuencia organizada y las actividades terroristas. Y listo. Entonces, ¿qué es lo básico en el registro único de pasajeros? Normalmente a nosotros como colombianos, ¿qué es lo que más necesitamos a la hora de viajar? Como colombianos, ¿qué nos piden a la hora de viajar? Cédula de ciudadanía, pasaporte, dependiendo del país, la visa o el permiso de visita. Si la visa es temporal, etcétera. Si son menores de edad, ¿qué se nos pide? Se nos pide que si son menores de edad y viajan con sus padres, los niños tienen que viajar con su registro civil. Si el niño viaja solamente con uno de los padres, tiene que tener, aparte del registro civil, el permiso de salida firmado y notariado, firmado por el padre que no va a viajar o el acudiente que no va a viajar y notariado. Si el niño no va a salir con ninguno de los dos padres, tiene que haber un permiso firmado por ambos padres, registrado y notariado. Ya, si no está notariado y autenticado, que esa es la otra palabra, el chico, así tenga los tiquetes comprados, los pasaportes al día, el chico no va a salir del país. Importante tenerlo en cuenta. Y ahora no es solamente llevar las copias, se tienen que llevar varias fotocopias de cada uno de esos papeles porque eso
con uno de esos se queda un paquete de copias, se queda el registro de inmigración en salida de Colombia, otro se queda cuando tú entras al país de destino y con el que tú cargas siempre. Entonces tienes que llevar entre unos 3 y 4 paquetes. Téngalo en cuenta siempre porque ya he escuchado personas que les ha tocado sacar las fotocopias en el aeropuerto y cada hoja se la estaban cobrando a 1,000 pesos la fotocopia. Entonces, son aspectos a tener en cuenta. Si la persona es de tercera edad y presenta de pronto ciertas discapacidades, entonces tienen que tener unos permisos y unos registros médicos donde se les permite viajar, etcétera, etcétera. Entonces, son aspectos siempre a tener en cuenta. El registro de pasajeros como sí, ya sabemos que es la reserva, el llenar las bases de datos, pero es importante aprendernos lo que hay en ese trasfondo. ¿Tienen preguntas, chicos?